Medios.com convierte una computadora en una sala de operaciones virtual, llevando las mejores producciones del año. Además, alquilando 2 o más de sus películas. Julia Gallardo, quiero tener contigo una conversación bien seria. Entre otros, Spice Girls. Más de 1 millón de discos vendidos lo escuchan y sienten. Hay quienes cantan con él y se enamoran. Y hay quien... El hombre contemporáneo está viviendo una de las épocas más fecundas de toda la historia de la humanidad. Alguien, si pasara las 24 horas de su vida viendo televisión, pues se enteraría de detalles minúsculos que pasan en las latitudes más lejanas del globo terráqueo. Todos sabemos un poco más de lo que sucede en otros rincones del mundo. Un tema importante: los medios de comunicación masivos y la cultura. Nuestra cultura. A través del internet puedes leer un periódico francés o mexicano o chileno o africano también por el mismo precio. El hecho de que exista ahora una posibilidad de comunicación directa. Lo que le da sentido a este nuevo tipo de sociedad son los grandes medios de comunicación social. De la nueva película Space Jam llegaron a McDonald's. Encuéntralas en tu cajita. Pero ¿dónde encuentra uno el tiempo real para procesar esa información? ¿Qué será de nosotros? Los medios de comunicación han pasado a ser agentes primarios de socialización. Ya no lo es tanto a la familia, ni siquiera la escuela. Para toda Venezuela. Se podría canalizar esa fuerza creativa de una manera más constructiva, que contribuya al mejoramiento humano. Podremos beneficiarnos de este modo definitivo de la cultura. Encontraremos espacios para comunicar lo nuestro y recibirlo de afuera. Hace mucho tiempo, la época que estaba mexicano. El género epistolar estaba olvidado por los seres humanos desde las épocas románticas, en que la gente se escribía cartas y la gente pues había dejado de escribirse cartas y llega el internet y entonces se vuelve a poner de moda. Y uno puede escribir muchísimas cartas por un mismo precio sin ponerle estampillas. En ese gran proceso de la globalización, poco va a importar Venezuela o Colombia como tales, sencillamente las naciones como tal, los nacionalismos como tal, afortunadamente van a desaparecer. Y eso me parece bien, en la medida en que estamos contribuyendo a un ciudadano del siglo XXI. Estamos estimulando a través de los medios los sentidos de tal forma que no consigue una canalización constructiva, se manifiesta en violencia, se manifiesta en destrucción. Traigo la violencia, canto rapa puro, te lo aseguro, cantando duro, no tengo competencia, rapa. Más bien lo que hay es un desdibujamiento de los valores. El ser humano para vivir necesita tener un sentido, necesita encontrar el sentido de la vida, tiene que tener una razón para vivir. Es extraño. Analizar los medios desde los medios usándolos es extraño. Un documental que analiza los medios usando un medio, precisamente el más discutido, el más poderoso, la televisión. Desde adentro. Esto es televisión. Esto es un medio. Esto es cultura. Difícil tarea. ¿Será posible? Reflexionar entre todos por medio de este documental democráticamente. No intentaremos ser falsamente objetivos y no seremos neutros. La cultura es el modo cotidiano en que viven las personas, sus valores, opiniones
reglas y prácticas sociales comunes. Y dentro de la cultura están los medios de comunicación. La generan y forman parte de ella. Ahora sí, en estas vacaciones, tómate el tiempo para disfrutar a plenitud y en casa las mejores. La globalización es un flujo de personas, mercancías, dinero, información e imagen a escala planetaria. Los acontecimientos locales son modelados por eventos lejanos. No es solamente un proceso económico, sino también un proceso cultural, un proceso político, un proceso tecnológico en altísima medida. Y por lo tanto un proceso que afecta a todas las sociedades y a todos los pueblos. Sin las nuevas tecnologías no tendríamos un proceso globalizador. La tecnología en ningún caso es políticamente neutral. La tecnología avanza en respuesta a los requerimientos de las sociedades de las que se trate. La comunicación puede ser vista como el centro del proceso de globalización, pero... No son las nuevas tecnologías de la comunicación las que nos llevan al fenómeno de la globalización. La globalización es fundamentalmente el resultado de una estrategia mercantil, de un sistema capitalista transnacional, se pretende imponer a escala planetaria. La publicidad es esencial para el comercio moderno, al mismo tiempo que ofrece información al comprador, transmite modos culturales a menudo extraños. Los servicios públicos de medios son suplantados por una economía basada en la publicidad, y esta cultura se hace otra, inevitablemente distinta. ¿Te gusta? Y la publicidad recurre a los deportes, todas invenciones anglosajonas. Un mundo en transición, progreso, temor y angustias, alegría y melancolía. La incertidumbre es uno de los signos claves para calificar lo que estamos viviendo. Eso se suma a un problema también global de modificación de las bases del pensamiento y de las maneras de abordaje de la realidad. El fenómeno de la complejidad, que trae a la vez como consecuencia las incertidumbres, la indeterminación en todos los campos del comportamiento y del saber humano. Nuestra cultura, nuestro modo de vida, todo puede desaparecer, será invadido. El sucio tiene sus horas contadas. El poder limpiador de Finesol colante de Finesol mata a los gérmenes y limpia a Una sociedad venezolana cada día más fragmentada, cada día más distante. No va a surgir un nuevo modo de vida, sino que ya lo tenemos en acto, en presencia. Trae el peligro de una posible colonización. Pero el mundo siempre ha sido básicamente globalizado. Fracaso de los modelos, carencia de normas, pero también reiteración de antiguos modelos y normas. Los medios de comunicación han venido a llenar el vacío que ha ido quedando por el descrédito de muchas instituciones, partidos políticos, instituciones en general. Por favor, la decisión. Continúa leyendo, continúa leyendo. Bienvenidos al espectacular mundo de la farándula. Ruptura drástica de los modos de ser, sentir y actuar, pensar y fabular. Se estremecen convicciones y las visiones del mundo. Percibimos ambigüedades e inseguridades y al mismo tiempo esperanzas y posibilidades.
objetivo era simplemente lanzarse al río las capuchas y las piedras. A mí no es normal ver personas desnudas en la calle, excepto que sean locos, que sean dementes, que normalmente... Tener miedo a las culturas de los otros es el peor de los miedos. Un miedo que genera intolerancia e impide la creatividad. O personas que tienen desviaciones de tipo sexual. La cultura de los otros no tiene por qué hacernos prescindir de la nuestra. Él dijo que el coloso había. Por su parte, IBM planea hacer uso... Quienes puedan acceder a las nuevas tecnologías van a vivir una vida culturalmente mucho más rica. Va a depender de nuestras capacidades éticas y de nuestras capacidades creativas el que esa relación de infopobre en relación a los inforricos sea de manera distinta. Hoy tenemos gente analfabeta, aunque saben leer y escribir. Son analfabetos en las nuevas tecnologías. Dificulta, a mi modo de ver, el mismo proceso democrático. La propiedad intelectual de productos e imágenes, de autores e inventores, cada vez más férreamente establecida en el mundo, globalizada por acuerdos de estados, regulada por organizaciones internacionales, representa una transferencia de tecnología de sentido exclusivamente descendente de los países avanzados a los países atrasados. Afecta toda la cultura moderna. Su música llenará plenamente tu sentido. Ok. ¿Cuál viejito? Ah, sí, viejito, papá Ciro. Dos o más. Los países avanzados registran todas las patentes, cobran todos los derechos autorales. Las excepciones del recorrido inverso de los países atrasados a los adelantados son mínimas. No suministran avance tecnológico, llegan tarde y no venden su cultura del entretenimiento y la información y el arte y la tecnología y la ciencia. En su mayoría no está adecuadamente preparada para participar exitosamente en los procesos productivos que la economía mundial nos impone. El principal mercado que se va a imponer, y ya se está imponiendo en el siglo entrante, es el del conocimiento. América Latina no está insertada en la forma apropiada dentro del mercado del conocimiento. Podemos tener una actitud alegre, creativa y abierta. Cada cultura puede tener un lugar. Ejemplo, joven caraqueño en su casa se conecta a internet para conversar con su grupo de amigos y planear un viaje a Nueva York para asistir al concierto de Megadeth. Paga con su tarjeta de crédito el pasaje y el hotel y alquila una camioneta en el aeropuerto para su traslado. Todo a través de la página web que han diseñado los organizadores del concierto. Esto lo pone feliz. Estaba cansado porque durante toda la noche había navegado y trabajado con su grupo preparando un reportaje sobre Megadeth, para lo cual había bajado de la red videoclips de la base de datos de Yahoo y consultado un reportaje sobre este grupo en el Universal Digital. Con el trabajo ya redactado en su computadora y editado en su procesador de textos, lo lleva en su disquete zip para imprimirlo en Panafot. Se detiene para sacar dinero del cajero automático y paga Internet, Movilnet, DirecTV. Lo salva del estrés el CD que tenía en el carro. Así, este joven convive simultáneamente en la globalidad, la modernidad y la cultura tradicional. Ha construido su modo de vida, su cultura, en un contexto que le informó que debía ser moderno y dejar la cultura tradicional, y sin haber llegado plenamente a la modernidad, se le propone que viva en la sociedad global. Vive, así, en medio de una transformación compleja. Vive en la mezcla y el cambio, en lo local y lo global, en el centro y la periferia. Porque los medios pueden reducir la complejidad de lo real a mensajes donde puede prevalecer lo efímero, el olvido de la historia y del porqué de las cosas, y de la sociedad, y del ser humano. Me parece que muy bien podría haber seguido, debería seguir el fútbol. Motivos para você ser muito feliz. Me dejan leer.
Cuando tú entras a la red, como entras mucho como hormiguita en un sitio de elefante, ¿no? Pero cuando hablo de democratización, quiero decir que la hormiguita está entrando donde antes no podía entrar. Es peligroso, pero al mismo tiempo, como entraña un gran avance tecnológico para la humanidad, no podemos escapar de ella. Estamos pasando de un tipo de sociedad a un nuevo tipo de sociedad, donde lo cultural y lo comunicacional está siendo cada vez más significativo. Un fenómeno que podríamos denominar el de nuevo individualismo, centrado sobre las sensaciones, sobre la intuición, sobre la emoción y no solamente sobre la razón. Va a incidir en la modificación de las formas de asociación, las formas de organización y las formas de democracia. Las relaciones de pareja presentan variantes mayores. La familia comienza a transformarse, conjugándose con el conocido problema nacional del abandono paterno. Se producen ciclos de abandono del entretenimiento en casa y se recomienza a salir, a buscar el espectáculo y la comida y la diversión afuera. Se busca el contacto humano directo, los amigos, la pareja, las fiestas con vecinos, beber, reír, acicalarse, religión, política, turismo. Los pueblos son muy creativos y frente a los signos que caracterizan en términos de identidad a cada uno de nuestros pueblos se han ido hibridando culturalmente con estos signos de la globalidad y ahí aparecen evidentes procesos de heterogeneidad cultural. Herrera, tú te pones a temblar porque este es el liceo que puede comandar a todos los de Caracas, hasta los del litoral, pues rap, cartel, puro duro y violento. Cuenta lo que podemos ganar, una cosecha divertidísima y a reírse a más no poder. Pues Simón Pérez dijo que la televisión ha hecho imposibles las dictaduras y hace insoportables las democracias. Si hace 30 años se hablaba del imperialismo cultural, eso es un juego de niños al lado de lo que es CNN. Porque CNN tiene a su vez el encanto apabullante de la televisión. Han logrado hacer algo que es fascinante, que el acontecer del mundo sea un gran show, porque solo la verdad es CNN. Por su preferencia, le invitamos ahora a que continúe con la programación de CNN en español. El sesgo es grave, es terrible. Son los grandes centros de poder político y económico los que están manejando la producción de grandes contenidos comunicacionales y culturales vehiculizados a partir de los grandes medios. Ellos son los que están determinando y detentando el poder, un poder simbólico, pero que detrás de él está el poder económico y el poder político. Para imponer una manera de ser, unos determinados comportamientos y unos determinados valores fundamentados en la razón comercial, que es la razón del consumismo y la diversión. El consumismo no forma ciudadanos, sin duda. Y la diversión, entendida como una forma de manipulación del tiempo creativo de las personas, tampoco contribuye a la liberación de los potenciales individuales y del potencial colectivo de las sociedades. Estamos en presencia de un nuevo signo de imperialismo, ¿verdad? De imperialismo económico, de imperialismo político, de imperialismo comunicacional. Terminar si lo que vamos a tener en el futuro es un nuevo modelo de dominación creciente de carácter global o si por el contrario los seres humanos seremos capaces de generar un nuevo modo de vida democrático basado en la cooperación. En el mundo que vivimos, que es más o menos el mismo de hace un par de siglos, hay una porción de la humanidad que abiertamente domina y controla a otra porción de la humanidad. A partir de la globalización de la información se nos ha venido diciendo que la democracia es la mejor manera de vivir en sociedad, la mejor manera de gobernarnos y de conducir. Ya los criterios de democracia no pueden ser vistos simplemente con los criterios con que eran vistos en el siglo XIX o a siglos anteriores o
o en la época de los griegos. Pues este proceso de globalización pues está ayudando a tener un mejor conocimiento de estas formas de conducirnos, que es lo que llamaríamos la democracia. Porque puede ser nuevas formas de democracia, mucho más profundamente participativas, mucho más relativizadas, mucho más sofisticadas, mucho más complejas, mucho más, incluso más difíciles de manejar con los criterios con que se está manejando la vida política en el mundo. Van a surgir nuevas formas de manifestaciones políticas, nuevas organizaciones políticas, nuevas expresiones políticas de participación. Muchos sueños y un destino. Vas a ver, un momento. Estamos ante un proceso que de alguna forma democratiza, por así decirlo, el proceso comunicacional. Pero además de eso, cumplen la función de una difusión y concientización con respecto de la ciencia en todas partes del mundo. Veo algo como un poco circense. Recordemos que la guerra del Golfo fue anunciada como si fuera un programa de televisión, una guerra en vivo, y nos las ofrecieron con propaganda. No se pierda el primer capítulo de la guerra del Golfo. La ciencia es espectacular. La ciencia es un ejercicio intelectual bellísimo, que se le vuelva algo extremadamente placentero a todo el mundo el conocimiento científico y tecnológico. Un adulto de este tamaño necesita... No se ha dado lo que profetizábamos como homogeneidad cultural, sino más bien una heterogeneidad cultural. Este es un signo rico, un signo nuevo, favorable. Es una posibilidad de participación real, incentivando, estimulando, fomentando todo el potencial creativo que tiene nuestras propias comunidades, nuestro propio país, nuestros individuos. Llegaremos a tener productos culturales y comunicacionales de mejor calidad, ¿verdad? Menos banales, menos superficiales que los que tenemos hoy día. Si esto es una revolución, nadie la soñó. Se desarrolló sin que nadie se diera cuenta. Una disolución. El quiebre de la modernidad. Un determinado modo de entender al mundo está siendo reemplazado por otro que no fue imaginado o soñado. Con la caída de los muros reales y simbólicos, habríamos arribado al fin de la historia. Algunos afirman que estamos en presencia de la continuidad de la modernidad a través del sistema capitalista mundial en una fase superior. Estaríamos frente a una forma más refinada de dominación y explotación. La tecnología no puede ser considerada neutral ni responde exactamente a un determinismo fatalista y espontáneo. Es precisamente en el área de las comunicaciones donde los avances tecnológicos han sido más espectaculares. Por eso muchos han llegado a pensar, yo creo que equivocadamente, que la globalización es fundamentalmente una globalización comunicacional y viene condicionada o determinada por los avances tecnológicos en el área de las comunicaciones, sino que es una globalización que responde a los intereses de los países industrializados de la Tierra, que diseñan una estrategia de reparto global a escala planetaria. Ya no hay guerra fría. Hoy, la guerra no es tan simple. Ya no es suficiente separar a los bandos en pugna entre apocalípticos e integrados, es decir, entre predicadores del fin del mundo y participantes en el mundo. Oye, te hablo a ti. Solo puede ser útil una lectura política que asuma que nos encontramos en un nuevo campo de batalla, en el cual se debate en torno a temas concretos, en el cual los grandes relatos o son viejos o están por crearse, si es que se crean. El signo del porvenir es la incertidumbre. Todos vamos a partir de esta tierra, no sabemos cuándo. La inserción de un país como el nuestro va a ser una inserción, como lo está haciendo, de carácter muy desigual. Evidentemente nuestros países tienen que asumir unos procesos que no han sido originados en el interior de cada uno de nuestros países, sino que nos vienen desde afuera. La inmensa mayoría de las poblaciones de América Latina seguirán viviendo con
literalmente las migajas que va a dejar la sociedad tecnológica informática. Ya tú notas que desde Miami se empieza a hacer una televisión que pretende cubrir como local todo un continente. Tenemos que engancharnos a ese tren o a esa autopista. No hay más remedio. No nos pertenecen, pero es el signo de estos tiempos. Podemos dar a conocer nuestras propias idiosincrasias, nuestra propia singularidad. En el caso de Europa, exigió, por ejemplo, que se permitiera que durante un cierto número de años los canales de televisión en Europa transmitieran por lo menos un 50% de producción europea, cuando en el caso nuestro ya la mayoría de los canales, alrededor del 70% de la producción es importada. Y las películas hechas en Latinoamérica pudieran ser vistas por esa gran mayoría, por esas multitudes que pueden ver las grandes producciones, sobre todo de Hollywood, porque evidentemente las pantallas del mundo pertenecen a esos grandes productores. Mirémonos aquí, ahora. Servando y Florentino son un fenómeno de la cultura de masas, un producto cultural de exportación. Su impacto en el exterior es notable. Hasta 1993, las telenovelas venezolanas exportadas fueron transmitidas por casi 50 diferentes canales, ubicados en 25 países, cuya audiencia potencial se estima cercana a los 400 millones de personas. Estamos tratando de hacer una televisión continental, programándola de manera continental en muchos casos, concibiendo un tipo de programación que nos lleva a eso. Simón Díaz es nuestro músico más famoso. Hasta lo han plagiado. ¿Cómo no quieres que sueñe? ¿Cómo no quieres que sueñe con el sol de los veranos? Que los venezolanos tenemos que asumir de una manera creativa, de una manera constructiva. Nuestras reinas de belleza ganan. La belleza se ha convertido en un producto cultural de exportación. También exportamos software. Esta relación debe ser abordada desde los proyectos políticos de los actores que libran una batalla simbólica por imponer una determinada visión. Per austeritat. Aquesta austeritat moltes vegades no estic segur que por de crear. Tout était prêt pour recevoir cette visite inaugurale. Éclairage et chauffage sont comme Victoria's Secret. Not available in stores. Here's how to order. Credit card customers call 1-800-227-5000 or send $19.98 plus shipping and handling to the address. Este debate se despierta a partir del proceso de privatización de la CanTV, en el que se le concede el monopolio de los servicios básicos de comunicación hasta el año 2000. En un manifiesto titulado No a la privatización de la CanTV se dice: conviene recordar una de las macrotendencias actuales. El poder, la riqueza y la capacidad de autodeterminación real se están concentrando en las sociedades que detentan la supremacía en los sectores de servicios y de información y comunicaciones. El poder se concentra hoy en el control de la información. No existe una política comunicacional en Venezuela. Nosotros tenemos que llegar, no solamente en cada país, sino en la humanidad entera, a una forma de regulación equilibrada y justa del uso de los medios y una forma equilibrada y justa de vehiculación de valores que por consenso universal contribuyan realmente al mejoramiento humano y no a su envilecimiento. El Estado venezolano, que no existe como Estado, sino más bien como gobierno, no tiene políticas de comunicación, ni siquiera políticas culturales. Un Estado moderno
tiene que tener una política nacional de comunicaciones. Esta no puede ser un área desatendida. Partiendo de la idea de que lo comunicacional no puede ser desligado de ninguna manera de lo cultural. Está en manos privadas, empresas privadas que tienen que generar ganancias para satisfacer a sus accionistas. Estas políticas no pueden ser de ninguna manera estatizantes, sino más bien deben ser estrategias de orientación. Una política nacional de comunicaciones no significa que el Estado deba tener el monopolio de los medios. Una democracia que trata de ser cada vez más participativa. El Estado venezolano no supo responder oportunamente al desafío de los medios de comunicación, que hace que la comunicación privada domine los escenarios de la comunicación. Parecería que hoy lo público es despreciado, es ineficaz, no sirve para nada, todo hay que privatizarlo. Venezuela ha padecido durante décadas un monopolio virtual, concretamente en el campo de la televisión privada. Y un gobierno competente y sano y responsable tiene que tener medios de servicio público que facilite y promueve, etcétera, el desarrollo de los pueblos, ¿no? Abrir el abanico de posibilidades para la iniciativa privada. Esto sería enriquecedor, mejoraría nuestra radio y nuestra televisión. En la televisión se ha regulado muchas veces la telenovela, lo cual no se ha hecho con las películas. Ningún gobierno que pretenda hacerlo va a ganar jamás esa batalla. La casi totalidad de los medios que hay en el país están en manos privadas, cuyo finalidad fundamental es el lucro, la ganancia. Y por lo tanto, ellos no van a poner programas que pueden favorecer ciertos sectores elitescos, pensantes, intelectuales, etcétera, de nuestra sociedad. Van a poner programación que atrae una audiencia masiva, que por lo general tiene unos 6 grados de escolaridad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, contribuyen inevitablemente al menosprecio, a la cultura nacional, a valores nacionales, y apoyan inevitablemente presencia de producción extranjera. Y están todas en TNT. La preocupación más corriente es la de que los poderes occidentales, encabezados por las corporaciones transnacionales de propiedad estadounidense, hayan monopolizado las comunicaciones mundiales hasta tal punto que el bienestar económico y la identidad cultural de las naciones menos poderosas hayan quedado seriamente dañados. Miles de fans de habla hispana. Es Roxette, baladas en español. ¿Hay un imperialismo cultural? ¿Homogeneidad cultural? La globalización es un fenómeno mucho más amplio que abarca también lo comunicacional en la medida que genera todo un proceso de homogenización cultural en términos de promover ciertos hábitos de consumo propios justamente. Alquilando 2 o más de sus películas. Julia Gallardo, quiero tener contigo una conversación bien seria. Entre otros, Spice Girls. Más de 1 millón de discos vendidos lo escuchan y sienten. Hay quienes cantan con él y se enamoran. Y hay quien... El hombre contemporáneo está viviendo una de las épocas más fecundas de toda la historia de la humanidad. Alguien, si pasara las 24 horas de su vida, una posibilidad de comunicación directa. Lo que le da sentido a este nuevo tipo de sociedad son los grandes medios de comunicación social. De la nueva película Space Jam llegaron a McDonald's. Encuéntralas en tu cajita. Pero ¿dónde encuentra uno el tiempo real, ¿no?, para procesar esa información? ¿Qué será de nosotros? Los medios de comunicación han pasado a ser agentes primarios de socialización. Ya no lo es tanto la familia, ni siquiera la escuela. Felicidad para toda Venezuela.
Telecom convierte una computadora en una sala de operaciones virtual, llevando... Las mejores producciones del año. Además, viendo televisión, pues se enteraría de detalles minúsculos que pasan en las latitudes más lejanas del globo terráqueo. Todos sabemos un poco más de lo que sucede en otros rincones del mundo. Un tema importante: los medios de comunicación masivos y la cultura, nuestra cultura. A través del internet puedes leer un periódico francés o mexicano o chileno o africano también por el mismo precio. El hecho de que exista ahora